exponer y hablar de lo que Dios está haciendo y hablar de la palabra y estar parado en esta plataforma que nuestros pastores han construido por años, con lágrimas, con esfuerzo, con sufrimiento. Ahora nuestros pastores se encuentran en la convención en Panamá, pero hoy como iglesia también estamos aquí reunidos para ser edificados, para ser animados, para ser alentados y para seguir en el camino y seguir la carrera hasta llegar a la altura del varón perfecto. Amén. Yo te pido que así como estás, inclines tu rostro y que puedas extender tu mano hacia mí y que me ayudes a orar, que me ayudes a pedirle a Dios que hoy pueda derramar de su bendición a través de la palabra. Padre, gracias por este tiempo en tu presencia, gracias por este momento, gracias por esta iglesia que te ama, por esta iglesia que te necesita, Señor. Hoy vengo con amor, hoy vengo necesitado de que tú pongas tu palabra en mi boca, de que tú puedas usarme con poder, de que tú puedas hablar a través de mí. No es por mí, es tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que me das de compartir el mensaje. Gracias por el privilegio que me das de compartir la palabra, Señor. Te doy gracias por tu amor y te pido que tú prepares nuestros corazones para que podamos recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y por qué no le das un fuerte aplauso a Dios por su presencia? Porque tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios que nos ama. Y hoy yo quiero compartirte algo que ha estado sonando en mi corazón y en mi espíritu desde que inició este año y a lo largo de estos días. Y yo no sabía que hoy iba a compartir la palabra, pero cuando el pastor me dijo que hoy me tocaba y tenía el privilegio y también la grande responsabilidad de compartir, yo sabía que esta palabra era para este momento. Y el tema que yo hoy quiero hablarte es un corazón ardiendo por Jesús. Y quiero que repitas conmigo fuertemente: un corazón ardiendo por Jesús. Y quiero que me acompañes a tu Biblia, los que traemos Biblia de papel y los que no traemos nuestro celular, podemos abrir YouVersion, podemos ir a la palabra. Y yo quiero centrar mi mensaje en Lucas 24, 27 al 32. Y voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente para que puedan poner en la pantalla esta versión. Lucas 24, 27 al 32. Y cuando lo tengas puedes decirme con un amén fuerte, que cuando estamos acá arriba sus amenes, sus gloria a Dios nos alientan y nos animan también a que podamos seguir exponiendo la palabra con amor, con fe, y sobre todo que nuestros nervios poco a poco empiecen a bajar. Amén. Lucas 24, 27 al 32 dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Pero entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en este instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y quiero volver a leer este verso. Dice: entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Amén. Y quiero darte una pequeña introducción acerca del contexto de este pasaje, Lucas 24. Pero no sin antes
mostrar un panorama general acerca del evangelio de Lucas y acerca de quién era Lucas. ¿Sí? Lucas era un médico que cuenta la palabra o enseña la palabra. Fue un acompañante en algunos de los viajes misioneros de Pablo. Y para muchos de los teólogos, Lucas es la primera parte de sus escritos, continuando con la segunda parte, que es el libro de los Hechos. Cuando tú puedes escudriñar las escrituras y sobre todo centrarte en el capítulo número 1 de Lucas, puedes ver que esta carta, que este libro es escrito a Teófilo. Y cuando vamos a Hechos 1, dice continuando con la primera parte, refiriéndose al libro de Lucas, y continúa hablando a Teófilo. Lucas, el médico, en el capítulo 24 describe lo que pasó después de la resurrección de Jesús. Y nos encontramos en los evangelios y vemos cómo cada uno puede exponer y puede mostrarnos un panorama de lo que fue la vida, el nacimiento, el ministerio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Y podemos entender cómo, por ejemplo, Mateo fue escrito para los judíos, haciendo un énfasis muy importante en la genealogía de Jesús, en cómo Jesús vino o desciende de David. Y como, por ejemplo, el libro de Lucas hace un énfasis muy importante en darnos detalles muy específicos acerca de la historia y acerca del camino de Jesús hacia Jerusalén, haciendo una sombra del éxodo que vivió el pueblo de Israel en su liberación desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero ahora Jesús haciendo una sombra, ¿sí?, yendo hacia Jerusalén, donde tendría que ser crucificado, pero no trayendo una libertad a la esclavitud física, sino trayendo una libertad a la esclavitud espiritual. Amén. Y el capítulo 24 no lo voy a leer porque quiero centrarme en este tema principal acerca de cómo estos dos caminantes que iban de camino de Jerusalén hacia Emaús, una ciudad que se encontraba aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén, podían experimentar este arder en su corazón cuando hablaban con Jesús. Y el capítulo 24 empieza dándonos una descripción acerca de la resurrección de Jesús. Y vemos cómo muy temprano, el domingo por la mañana, las mujeres que seguían a Jesús, entre las que se encontraban María Magdalena, entre las que se encontraban Juana, entre las que se encontraban su madre, habían ido muy temprano al sepulcro. Y la razón por la que ellas habían ido muy temprano al sepulcro era que ellas llevaban incienso para poder colocarlo cerca de la tumba de Jesús. Pero la sorpresa de estas mujeres que habían ido muy de mañana a la tumba fue que cuando llegaron a la tumba, la piedra estaba movida, la tumba estaba vacía, y encontraron a dos ángeles que les decían: ¿por qué buscan entre los muertos al que viven? Y yo quiero que tú te centres un poco y que imagines, para los que hemos perdido a alguien muy cercano a nosotros, el dolor que hemos experimentado por la ausencia de ese ser al que hemos amado, de esa persona con la que quizás hemos compartido nuestra vida. Y quisiéramos quizás que pudiera resucitar y que estuviera con nosotros. Imagínate lo que esas mujeres sintieron en aquel momento, cuando los ángeles, dos en específico, les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Jesús había advertido y Jesús había enseñado que era necesario que Él muriera, que Él fuera a la cruz, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y estas mujeres estaban viendo el cumplimiento de esta resurrección y de esta palabra. Y entonces vemos cómo estas mujeres corren hacia los discípulos y les dicen: hemos encontrado la tumba vacía, y si yo fuera esa persona que perdí a un ser amado con el cual conviví 3 años y medio de mi vida, en específico los discípulos que fueron edificados, que fueron animados, que fueron enseñados por Jesús, que fueron enseñados por la misma vida de Jesús, no solamente por sus palabras, sino también por su testimonio. Yo hubiera brincado de alegría, yo hubiera llorado, yo hubiera caído quizás por la emoción, pero muchos de ellos no creían lo que estaba pasando.
Y muchos de ellos no creyeron que Jesús había resucitado y no creyeron en las palabras de Jesús que les había advertido que al tercer día resucitaría. Pero hubo dos que sí creyeron, fue Pedro y Juan. Y por allí empieza esta competencia entre Pedro y Juan. Dicen que Pedro iba corriendo hacia el sepulcro, pero que Juan iba corriendo más rápido que él. Entonces vemos a dos de sus discípulos que llegan al sepulcro y también lo encuentran vacío y regresan consternados. Y después en el capítulo 13 es donde se centra nuestra historia y donde se centra el mensaje que yo hoy quiero compartirte. Y habla de dos personas que eran seguidores de Jesús. Recordemos que Jesús había hecho una gran fama en aquel tiempo. Jesús había hecho que muchas personas lo siguieran, pero muchos lo seguían de lejos, ¿sí? Como Nicodemo era uno de los religiosos o uno de los estudiantes o doctores en la ley que seguían a Jesús de lejos. Y así como Nicodemo, había muchas personas que seguían a Jesús y que se decían seguidores de Jesús. Y vemos estas dos personas y la palabra dice que uno de ellos se llamaba Cleofas. Vemos a Cleofas y yo creo que es una opinión personal, era su amigo, que iban de camino de Jerusalén hacia Emaús, una ciudad que se encontraba, como comentábamos al inicio, a 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Y qué pasaba con estos dos hombres que iban caminando hacia Emaús? Iban consternados por lo que había pasado, iban consternados, iban tristes, caminando, iban dialogando uno con otro, ¿sí? Como cuando sales de viaje con algún amigo, con alguna amiga. Cuando se han tenido la oportunidad de viajar con algún amigo, con alguna amiga, son momentos en donde puedes hablar de muchas cosas, de cómo estás en la vida, de cómo te va, de cuáles son tus sueños, tus aspiraciones, cómo estás en el momento. Y ellos conversaban de lo que había pasado y de la tristeza y el dolor profundo que sentían por haber perdido a Jesús. Y dice la palabra, continuando después del versículo 13, que mientras ellos caminaban se les apareció Jesús en el camino y se unió a ellos. Pero dice la palabra que Dios cegó sus ojos para que ellos no reconocieran que era Jesús. Y entonces ellos van en el camino de Jerusalén hacia Emaús y Jesús se une a ellos en la plática. Imagínate lo que es que Jesús se una a tu camino, que Jesús llegue a tu vida y que Jesús traiga un encuentro de Él contigo. Y Jesús les pregunta: ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué están tan consternados? ¿Por qué están tristes? Y ellos le dicen: ¿qué acaso no sabes lo que pasó en Jerusalén? Para ese momento la fama de Jesús era muy grande y el acontecimiento de su crucifixión había sido un evento importante en la sociedad judía. Y entonces ellos le dicen y le cuentan: Jesús, un gran maestro de la ley, Jesús, un profeta que hacía milagros, que hacía prodigios, fue crucificado. Pero las mujeres que seguían a Jesús fueron a verlo al tercer día al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío. Y una vez que encontraron el sepulcro vacío, fueron con los discípulos y contaron esta historia. Y Jesús le dice: ¿es tan difícil creer en lo que pasó? ¿Es tan difícil tener la fe en que esto aconteció? Y entonces Jesús los empieza a llevar a través de la palabra. Y recordamos que el pueblo judío, la sociedad judía, giraba y establecía su sociedad en torno al análisis y al estudio de la palabra, al análisis y al estudio de la Torá. Y entonces vemos cómo ellos, al ser judíos, quizás ser gentiles, no lo sabemos, pero ellos habían escuchado acerca de Jesús y acerca de lo que hablaba la Escritura acerca de Jesús. Y vemos cómo Jesús empieza a ir desde Moisés, pasando por Salmos, llegando a los profetas, hablándoles acerca de lo que había de cumplirse en él y hablándoles acerca de lo que la Escritura decía acerca de Jesús. Y cuando estudiamos la palabra vemos que Jesús en su vida vino a cumplir más de 300 profecías del Antiguo Testamento, pasando por su nacimiento, pasando por su ministerio, su vida llena de milagros, sus prodigios,
los lugares en donde Él estuvo compartiendo la palabra, pasando por su crucifixión, la traición que había de recibir por parte de uno de los 12, la crucifixión y la resurrección. En la vida de Jesús se habían cumplido más de 300 profecías que había hablado y que habían asentado en el Antiguo Testamento. Y entonces de repente los ojos de estos hombres son abiertos y reconocen: eres Jesús. Ellos reconocieron que la persona que se había unido con ellos en su camino era Jesús. Y no fue porque Él se reconociera o se dejara o se develara a sí mismo como Jesús, como el profeta, como el Mesías, sino fue por la forma en la que Jesús exponía la palabra, fue por la forma en la que Jesús les relataba la palabra. Y desde Moisés, desde el Pentateuco, pasando por lo que David mismo escribió en los Salmos y llegando hasta los profetas como Zacarías, como Isaías, como Miqueas, habían hablado y habían profetizado acerca de lo que Jesús viviría y acerca de cómo Jesús se revelaría a su pueblo. Y vemos cómo ellos les dice y se dicen uno al otro: ¿no ardía nuestros corazones cuando escuchábamos hablar a Jesús? ¿No ardían nuestros corazones cuando Jesús nos exponía y nos llevaba a través de la palabra? Y yo hoy quiero hacerle una pregunta a la iglesia. Yo hoy quiero hacerte una pregunta, y es una pregunta que yo también me he hecho y que yo también me hice mientras preparaba el mensaje. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Acaso nuestro corazón está ardiendo hoy por Jesús? ¿Acaso nuestro corazón, como estos dos hombres, Cleofas y su amigo, decían, no ardía nuestro corazón, no había un fuego en nuestro corazón que nos decía quién era Él, que nos animaba, que nos alentaba, que nos desesperaba por Jesús? Y seguramente en este tiempo en donde es tan difícil centrarnos en Él, en donde es tan difícil ver a Jesús, poner nuestros ojos en Él, nuestro corazón no es un corazón que esté ardiendo por Él. Y me incluyo, ha habido momentos en mi vida en los que mi corazón realmente no está ardiendo por Jesús. Pero lo que yo hoy entendía es cómo hacer que mi corazón vuelva a arder por Jesús. Si es que en algún momento de mi vida espiritual, si es que en algún momento de mi vida cristiana este corazón estuvo ardiendo por Él. O cómo seguir caminando en una vida en que mi corazón siga ardiendo por Él. Y quiero que seas muy honesto contigo y que puedas preguntarte y responderte esta pregunta: ¿tu corazón hoy está ardiendo por Él? Hoy tu corazón, hoy tus amores están centrados en Él. Hoy Él es el centro de tu corazón. Porque quizás hoy, inmersos en un mundo lleno de vanidad, en donde estamos en una sociedad que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, es muy difícil extraviarnos y es muy difícil perder la brújula y perder nuestros ojos, desviar nuestra mirada y errar nuestro camino. Porque sabemos que el camino hacia el Padre es un camino muy angosto, pero el camino hacia la perdición es un camino muy ancho. Y muchos en algún momento de nuestra vida hemos elegido quizás caminar por el camino ancho, hemos elegido caminar por el camino difícil. Pero hoy es el tiempo en el que Dios está preparando a una iglesia que arda de amor por Él. Amén. Hoy es el tiempo en el que las profecías se están cumpliendo. Y quiero que sepas que son más las profecías que se establecieron de la segunda, acerca de la segunda venida de Cristo, comparado con la primera venida de Jesús. ¿Y por qué Dios se había preparado, se habría preocupado tanto por enseñarnos y por dejarnos una guía o por dejarnos advertencias específicas acerca del fin de los últimos tiempos? En donde dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, en los últimos tiempos habrá personas que apostatarán contra la fe. En los últimos tiempos
El amor los unos por los otros menguará. ¿Por qué Jesús se habría de preocupar por dejarnos indicaciones específicas de la antesala de los últimos tiempos? Y yo creo personalmente que Jesús se preocupó por indicarnos y por darnos profecías, por darnos una guía de lo que estábamos por venir, porque Él sabía que iban a ser tiempos difíciles. Amén. Nuestro pastor predicaba en la convención acerca de que muchos queremos la gloria, muchos queremos la exposición a la bendición, pero pocos queremos pasar por el sufrimiento. Y él decía a título personal: yo no creo en un rapto pretribulatorio, y es algo que yo también creo. Yo no creo en un rapto pretribulatorio en donde la iglesia no va a pasar por persecución, en donde la iglesia no va a pasar por necesidad, en donde la iglesia no va a pasar por aflicción. Cuando vemos la historia del evangelio, vemos cómo a través de los años, a través de la historia de la humanidad, a través de la historia de la iglesia, en distintos tiempos la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido atacada, ¿sí? Y cómo nosotros, como una iglesia cómoda, esperamos recibir a Cristo en las nubes con nuestra comodidad. Hoy es una palabra que desafía nuestro corazón. Y no solo yo te desafío, sino que yo primero fui desafiado por esta palabra. No es que yo sea la mejor persona, no es que yo sea el mejor cristiano, porque primero necesitamos adoptar la palabra y hablarla a nosotros mismos para poder entonces ayudar a construir y a seguir edificando a la iglesia. Y continuamente en la palabra se resalta el cuidado de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Proverbios 4:23. Dame, hijo mío, tu corazón, Proverbios 23:26. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Y a través de la palabra vemos cómo constantemente Dios se preocupa por el estado de nuestro corazón. Y específicamente hoy yo quiero dejar algunos puntos claves en tu corazón para que puedas estar ardiendo de amor por Él, para que tu corazón esté ardiendo. Y que así como esos dos hombres cuando estaban con Jesús se preguntaban y se decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando estábamos con Él? ¿No ardía nuestro corazón cuando escuchábamos su palabra? Y quiero que podamos definir, o quiero darte una definición que encontré en el diccionario acerca de la palabra ardiendo. Y la palabra ardiendo se puede definir como un sentir, como una emoción o como una pasión intensa por algo y por alguien, ¿sí? Es como cuando decimos amamos con pasión, ¿sí? Para los que estamos casados y que amamos con pasión a nuestras esposas. ¿Cuántos casados hay aquí? Amén. Y para los que no, Dios tiene el tiempo preparado para darte la persona específica que tú estás pidiendo. Y tienes que ser específico, porque Dios, si lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer contigo. Amén. Amén. Pero desde el punto de vista espiritual, yo pude escribir una definición acerca de un corazón ardiendo por Jesús. Número uno, un corazón ardiendo por Jesús muestra pasión y amor profundo por Cristo. Y una segunda definición de un corazón ardiendo por Jesús es un hambre constante por la presencia de Dios. Y yo quiero hoy preguntarte: ¿hoy tu corazón muestra una pasión por Jesús? ¿Hoy tu corazón muestra un hambre constante por Cristo? ¿Hoy nuestro corazón realmente está sediento, está hambriento por Él? Nuestro corazón muchas veces está hambriento por las pasiones del mundo. Nuestro corazón muchas veces está hambriento por encontrar una persona que nos ame, por encontrar una persona que nos comprenda. Pero no hay mejor amor que el del Señor. Amén.
porque su profundo y perfecto amor echa fuera todo temor y todo miedo y toda preocupación y todo aquello que tú estés pensando que quizás no has alcanzado en tu vida. Dios lo puede hacer, pero primero necesitas tener un corazón ardiendo por Él. Amén. Y empezando por estos puntos, que son 3 que quiero dejar en tu corazón. Quiero empezar con el punto número 1, y si estás anotando puedes anotar este punto: comunión continua con Dios. Y estamos hablando acerca de cómo mantener nuestro corazón ardiendo por Jesús, de cómo, si nuestro corazón no ha estado ardiendo por Él, cómo lograr hacer arder nuestro corazón por Cristo. Y el punto número 1, lo repito, es comunión continua con Dios. Y quiero que me acompañes a Levítico 6:12, y voy a seguir leyendo la Nueva Traducción Viviente. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Y quiero que me acompañes a leer esta porción de la Escritura. Levítico 6:12 dice: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego encomendará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Y Levítico fue escrito como un manual para los sacerdotes y para los levitas, que se encargaban de llevar a cabo los rituales religiosos del pueblo de Israel. Recordamos que para este momento el pueblo de Israel ha sido libertado de la cautividad en Egipto. Dios levanta a Moisés como una voz, como un profeta, como un libertador para la nación de Israel, y se presenta ante el faraón, y suceden una serie de eventos que hacen que el corazón del faraón se endurezca. Pero al final Dios cumple su palabra y el pueblo de Israel es libertado de la cautividad en Egipto. Y el libro de Levítico ofrece reglas detalladas para la vida de todos los israelitas, para la vida del pueblo de Israel, y para los procedimientos especiales acerca de los rituales de adoración a Dios. Y recordábamos que Dios había instaurado a través de Moisés un procedimiento. ¿Para qué? Para poder llevar una expiación de pecados del pueblo de Israel. Es decir, Dios le había dado a Moisés unas reglas específicas para que los sacerdotes y para que los levitas llevaran a cabo estos rituales. Y cada año el pueblo podía ser expiado de sus pecados. Y a diferencia de como vivimos tú y yo ahora, era necesario que un sacerdote oficiara un ritual y un acto en el que ofrecía el perdón de pecados a través de un sacrificio. Y Levítico 6 le da las instrucciones precisas a Moisés de los pecados que requieren ofrendas, de los pecados que requieren un sacrificio para que puedan ser perdonados por Dios. Y podemos, o yo pude hacer un símil de ese altar con nuestro corazón. ¿Sí? Muchas veces hemos dicho, queremos que nuestro corazón sea un altar de adoración a Él, queremos que nuestra vida sea un altar de corazón a Él, pero ¿qué tanto nuestro corazón ha permanecido con ese fuego encendido? ¿Qué tanto nuestra vida ha permanecido encendida constantemente? Y vemos a Levítico 6:12 cómo le dice: el fuego del altar debe mantenerse ardiendo y nunca apagarse. Y yo hoy quiero preguntarte específicamente: ¿tu corazón hoy tiene un fuego ardiendo por Dios? ¿Mi corazón tiene un fuego ardiendo por Dios? Si la pregunta es muy específica, la respuesta también debe ser muy específica. Hoy verdaderamente nuestro corazón, el corazón de la iglesia, está ardiendo y está continuamente con un fuego por Dios. Y si no lo está, yo hoy quiero animarte. No quiero exhortarte ni regañarte, no soy quien para hacerlo. Solamente quiero animar tu corazón a que podamos tener un encuentro con Cristo y a que nuestro corazón día y noche esté ardiendo de amor por Él. Amén.
Y si tu corazón está ardiendo por Él, si hoy te encuentras en el primer amor, en donde Dios marcó tu corazón, en donde te desvives por agradar a Dios, en donde tienes una vida llena de adoración, una vida llena de exaltación a Él, yo quiero animarte a que continúes con ese camino, porque Cristo viene pronto. Y Cristo no viene por una iglesia fría, por una iglesia superficial, por una iglesia que solamente busca el beneficio y que se ha enamorado de las bendiciones en lugar de enamorarse del dador de la bendición. Amén. ¿Tu corazón está ardiendo por Él? ¿Hay fuego en tu corazón por Dios? Un corazón expuesto constantemente a la presencia de Dios es un corazón que continuamente está siendo expiado de sus pecados. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. Tú y yo somos pecadores, pero constantemente exponemos nuestro corazón, o esa es la idea de una vida cristiana, que constantemente expongas tu vida, expongas tu corazón a Él. ¿Y cómo vamos a exponer nuestro corazón a Él? Trayendo todos los días una ofrenda de adoración, una ofrenda de alabanza, una ofrenda en la que nuestro corazón y nuestros deseos mengüen para que Él crezca en nosotros. Una vida sin pecado mantiene nuestro corazón ardiendo por Dios. Y vemos cómo David en el Salmo 51:10, después de ser expuesto, después de ser exhortado por el profeta Natán del pecado que había cometido con Betsabé, escribe y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque constantemente estamos siendo atacados y constantemente necesitamos pedirle a Dios que Él renueve su espíritu en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestro corazón permanezca libre de pecado, para que nuestro corazón permanezca alejado del pecado y para que cada día nuestro corazón anhele más lo espiritual, anhele más la gloria de Dios que lo natural. Porque yo hoy quiero decirte algo que he vivido en lo personal y que he experimentado. No hay nada ni habrá nada que pueda satisfacer y que pueda llenar tu corazón como la presencia de Dios. Puedes tener dinero, puedes tener un buen trabajo, puedes tener propiedades, puedes tener una familia, puedes tener éxito, pero si Dios no está en la ecuación, si Dios no está en tu vida, entonces nunca tendrás plenitud. Y la palabra dice: de la plenitud que hay en Él, de la plenitud de Cristo, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque constantemente nuestra vida necesita de la gracia de Dios para ser librada del pecado, para ser perdonada del pecado. Amén. Quiero que me acompañes ahora a Salmos 25:14. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera de 1960. Salmos 25:14. Y Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos haré conocer su pacto. Y estamos hablando acerca del primer punto de una comunión continua con Dios, y cómo de esa comunión diaria, de esa comunión continua con Dios, podemos nosotros tener un corazón ardiendo por Dios, un corazón ardiendo por Jesús. Y el Salmo 25 dice: la comunión íntima de Jehová, es decir, una comunión cercana, ¿sí? Para los que voy a seguir hablando de los casados, porque es la situación o es mi estado civil ahora, y ha sido para mí una bendición, y lo he dicho en el grupo de jóvenes, en el grupo de 25 más, muchas veces mi amada esposa ha sido la voz de Dios para mi vida. Amén. Aunque a veces a los hombres no nos gusta eso, no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer, quizás no nos gusta que nos digan estás mal,
Pero es allí donde nuestro corazón es probado y donde nuestro espíritu tiene que menguar y donde nuestro corazón tiene que aceptar que Dios nos dio una esposa como una ayuda idónea. Amén. Y para mí muchas veces mi esposa ha sido la voz de Dios a mi vida. Pero cómo he aprendido a escuchar, o cómo he aprendido a valorar, o cómo he aprendido a vivir con esto en mi vida, porque Judith y yo hemos desarrollado una comunión íntima, ¿sí? Tenemos 10 años de casados y este año cumplimos 11 años. Y a lo largo de estos años, amén, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha ayudado, y no porque sea perfecto, sino porque su gracia es mucho más grande que mi vida, mucho más grande que lo que yo he podido lograr. Y el salmista dice la comunión íntima de Jehová, es decir, una relación constante, una relación continua, una relación diaria. A ellos, ¿a quiénes? A los que tienen una relación continua, es a los que hará conocer su pacto. La comunión íntima con el Padre revela los secretos de su corazón. Es decir, cuando tú estás hambriento por Dios, cuando tú estás necesitado por Dios, cuando tienes esa comunión, tu corazón empieza a arder, porque entonces el Padre empieza a revelar sus secretos a tu corazón. Amén. Y vemos cómo el pueblo de Israel tiene un auge, un clímax en su sociedad, en su poderío económico y militar durante el reinado de David. Y todos hemos escuchado acerca del rey David, de cómo fue ungido por Samuel, el más pequeño, el que cuidaba las ovejas, el que quizás nadie tomaba en cuenta. Quizás muchos hemos vivido eso, pero Dios en su infinito amor y en su infinita gracia lo nombra rey de Israel, y David empieza a crear, y David trae una revolución de adoración, una revolución en el pueblo de Israel, en donde el esplendor de Israel empieza a crecer, y en donde vemos cómo hay conquistas, hay un avance económico en su poderío militar, e incluso los religiosos de la época de Jesús esperaban que el Mesías restaurara el reino davídico, porque para ellos lo que David había hecho con Israel era algo de lo que ellos estaban admirados, y era un deseo y un anhelo en su corazón que esa misma posición que David había tenido con Israel, o que David había logrado encumbrar y posicionar a Israel, se repitiera en el Mesías. Estaban equivocados. Jesús no había venido a restaurar el reino davídico en específico con ese poderío militar. Ellos creían que el Mesías los liberaría de la cautividad o de la opresión de los romanos. Pero lo que Jesús había venido a hacer, lo que Jesús estaba haciendo, era traer una libertad espiritual al pueblo de Israel. Y es una libertad que hoy tú y yo necesitamos todavía, y necesitamos constantemente. Y constantemente estamos siendo expuestos a la palabra, y estamos siendo expuestos a develar nuestro corazón ante Él, para que podamos avanzar y crecer y dejar esa vida de pecado, esa vida que quizás no le agrada a Dios, que quizás una vida que se ha perdido en los amores del mundo y que ha escogido la peor parte y no la mejor parte. Pero ¿cuál fue el éxito de David? ¿En dónde radica el verdadero éxito de David? ¿En su poderío militar? ¿En que conquistó? ¿En que ganó batallas? ¿En que trajo de regreso el arca de la casa de Obed-edom? El secreto del esplendor de David y el secreto por el cual David llevó al pueblo de Israel a la grandeza fue que él tenía un corazón que constantemente exponía a la presencia de Dios. Un corazón que constantemente él decía: Padre, aún en las noches enseña mi conciencia. Y es una palabra que yo puedo entender como: ok, quizás aún en mis sueños estoy pecando, aún en mis sueños estoy faltándole a Dios. Y aún en medio de esos sueños, David le decía: aún en esos sueños tú enseña mi conciencia.
y crea un corazón limpio y un corazón recto delante de mí. Y vemos cómo Dios habla acerca de David, diciendo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cuántos no quisiéramos que Dios expresara así de nosotros? Yo quisiera que Dios dijera: Nahum es un hombre, es una persona que vive conforme a mi corazón. Porque entonces yo caminaría en sus preceptos, en sus mandamientos, y mi vida sería un olor fragante para Él. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra carrera, el que nosotros podamos caminar hasta llegar a la altura del varón perfecto, hasta llegar a la altura de Jesús. Jesús mismo vino a cumplir la ley. Jesús fue un hombre que vivió al pie de la letra de la ley, y que Él vino también para mostrarnos y modelarnos cómo es que tenemos que vivir y cómo vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Vivamos con un corazón ardiendo por Jesús, que continuamente tenga una comunión con Dios. Y esto me lleva al segundo punto: ¿cómo yo voy a tener una vida y un corazón que continuamente está en comunión con Dios? ¿Cómo es que tú y yo vamos a conocer de esa persona a la que amamos, o de esa persona a la que queremos seguir, a la que estamos siguiendo, a la que adoramos? ¿Cómo es que nosotros vamos a entender el carácter de Cristo, el carácter de Dios, el carácter del Espíritu Santo? Y esto me lleva al segundo punto. Y el punto número 2 es: desarrolla continuamente las disciplinas espirituales. Desarrolla continuamente las disciplinas espirituales. Y ahora voy a tocar un tema que quizás no a muchos nos agrada. Quizás, y lo digo por experiencia, lo digo por mí mismo, no soy una persona que es muy disciplinada. Pero hoy Dios quiere disciplinarnos con amor, disciplinarnos a buscarlo, disciplinarnos a seguirlo, disciplinarnos a clamar a Él. Y quiero que me acompañes a 1 Corintios 24-27, la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 24 y 27. Amén. ¿Ya lo tienen? Y 1 Corintios 24 y 27 dice lo siguiente. Perdón, me falta el capítulo. Amén. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Amén.
Y Pablo escribe la carta a los Corintios con el propósito de señalar los problemas de la iglesia de Corinto. Y Pablo, a través de la carta a los Corintios, ofrece soluciones y enseñanzas a los creyentes para que puedan vivir una vida cristiana en medio de una sociedad corrupta. Y es una sociedad como la que tú hoy vivimos, como la que tú y yo vivimos en la actualidad, una sociedad totalmente alejada de Dios, una sociedad totalmente alejada de Cristo. Y en este pasaje en específico, Pablo compara la vida del cristiano con una carrera y a los creyentes los compara con unos atletas, ¿sí? Y vemos cómo Pablo les dice: corran la carrera, ¿sí? Es decir, los atletas corren una carrera por un premio que se desvanece, pero nosotros como hijos de Dios corremos la carrera de la fe por un premio que sabemos que es la vida eterna. Y para desarrollar esta carrera como creyentes necesitamos establecer disciplinas, así como los deportistas establecen una rutina de entrenamiento, así como los deportistas se preparan cada 4 años para jugar los Juegos Olímpicos y solamente corren quizás 25, 30 segundos, o solamente se quedan en la participación de la primera ronda. Pero imagínate, esos deportistas entrenan su cuerpo durante 4 años para solamente concursar un momento y un instante de su vida. Y si los deportistas que concursan en los Juegos Olímpicos se preparan por 4 años, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto tendremos que prepararnos para llegar a la vida eterna? Es una vida continua de disciplina, es una vida continua de amor y de búsqueda de Dios. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales que tenemos que desarrollar? Nuestro pastor nos ha enseñado que tenemos que desarrollar como iglesia estas disciplinas espirituales. Precisamente hace 8 días el pastor predicaba acerca de ir profundo en la palabra y de la importancia que tiene la palabra, de la importancia que tiene las escrituras para la vida de un cristiano y para la vida de una iglesia y para la vida de los creyentes que quieren que su corazón esté ardiendo por él. Y dentro de estas disciplinas espirituales, en el punto 2, quiero abrir un paréntesis, el inciso A, y en el inciso A quiero hablarte acerca de la oración, de cómo la oración es una disciplina espiritual que tenemos que tener como hijos de Dios para que nuestro corazón permanezca, o para que nuestro corazón empiece a arder por Cristo. Y quiero que me acompañes a Efesios 6:18. Y la versión que voy a leer es la Reina Valera, si me la pueden poner, porque la Biblia que traigo es Nueva Traducción Viviente. Y Efesios 6:18, nuevamente vemos a Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y somos una iglesia a la que nuestro pastor ha animado constantemente, a la que nuestro pastor ha exhortado constantemente a vivir una vida llena de oración. Los martes es una reunión en donde como iglesia nos unimos para clamar, para orar, y vemos a nuestro pastor, que es un hombre lleno de fe, que es un hombre lleno de oración, y que es un hombre que con su vida nos inspira, y que con su vida me inspira y me reta también constantemente. Y estamos siendo retados en esta disciplina, la oración. Incluso vemos a Jesús en su ministerio con una vida constante de oración, y que los discípulos le preguntan: Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué le decían enséñanos a orar? Porque ellos veían cómo Jesús constantemente practicaba esta disciplina espiritual, cómo Jesús constantemente a través de la oración tenía una comunión con el Padre. Jesús nos modela una vida de oración, y es una de las disciplinas que tenemos que ejercitar, que tenemos que procurar para que nuestro corazón esté ardiendo por Cristo, para que nuestro corazón esté ardiendo por Jesús. La segunda disciplina, el inciso B que quiero dejar en tu corazón: escudriña las escrituras, escudriña la palabra. Amén.
Y quiero que me acompañes a Juan 5:39. Igual voy a leer la revisión Reina Valera de 1960. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo diciendo: escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, ¿cómo vamos a aprender acerca de alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? En específico, ¿cómo vamos a amar a Cristo? ¿Cómo vamos a amar al Padre? Escudriñando las escrituras. Vemos a Jesús mismo al inicio de su ministerio, como a través del Espíritu y animado por el Espíritu es llevado al desierto para tener 40 días de ayuno y de oración, 40 días de comunión con el Padre. Y vemos cómo en el desierto el diablo se acerca a Jesús y es tentado y lanza la tentación. Y Jesús, es algo que hemos enseñado a los jóvenes, cómo Jesús no echó fuera al diablo por su deidad. No le dijo: apártate de mí porque soy el Hijo de Dios, apártate de mí porque soy la segunda persona de la Trinidad. Jesús echó fuera la tentación y echó fuera al diablo con la escritura. Las 3 veces que Satanás vino a Jesús, Jesús le dijo: escrito está, porque él sabía del poder que tiene la palabra en la vida de un cristiano y de cómo la palabra nos ayuda a vencer la tentación. Amén. Y el inciso C, de cómo podemos desarrollar disciplinas espirituales que nos ayuden a que nuestro corazón esté ardiendo por Jesús, es el ayuno. Amén. Y muchos de nosotros quizás batallamos con esa parte y queremos darle a nuestro cuerpo una Coca-Cola, un postre. A todos nos gusta la comida, ¿cierto? Pero Jesús nos modeló también una vida de ayuno. Y quiero decirte algo: la ciencia también muestra los beneficios físicos que recibe tu cuerpo cuando ayunas y cuando pasas tiempos prolongados sin ingerir alimento. Hay un proceso de desinflamación, hay un proceso de desintoxicación. No soy médico, pero he leído acerca de esto. La microbiota de tu intestino se renueva y entonces empiezas a ver cómo tu cuerpo se empieza a desinflamar. Y vemos cómo, además de traer un beneficio espiritual, también trae un beneficio a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Y quiero que vayamos a Esdras 8:23. Esdras 8:23. Y aquí Esdras nos muestra un beneficio del ayuno. Y dice Esdras 8:23. Dice: así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración. Es decir, cuando ayunamos, provocamos que el Padre escuche nuestras peticiones, que el Padre conteste nuestras peticiones. Y tú te preguntarás: ¿quién fue Esdras? Para los que no hemos leído, profundizado en las escrituras, quiero darte un resumen y quiero dejarte esa curiosidad para que cuando tengas tiempo puedas ir al libro de Esdras y leer acerca de lo que fue Esdras y lo que representó Esdras en el pueblo de Israel. Y Esdras fue un escriba que lideró la reconstrucción del templo después del exilio en Babilonia. Es decir, cuando el pueblo de Israel regresó del exilio de Babilonia, Esdras fue un escriba que Dios levantó, que Dios usó para poder reconstruir el templo. Y durante esa reconstrucción se vieron muchos desafíos, se vivieron muchos problemas para poder llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado a Esdras. Pero también vemos a Esdras como un hombre que trae o que lidera ese regreso del exilio de Babilonia hacia Jerusalén. Y durante ese exilio es que él escribe esta porción de la escritura. Durante ese camino del exilio, durante ese regreso, él escribe y dice: ayunamos y oramos, y Dios contestó, Dios escuchó nuestra oración. Y entonces vemos como Esdras, después de ayunar y después de orar junto con el pueblo de Israel, es ayudado y beneficiado por Dios para llegar a cumplir el propósito que tenía con el pueblo, que era regresar de la cautividad de Babilonia hacia
Jerusalén. Y quiero que vayamos al punto número 3. Y es mi último punto, acerca de cómo podemos seguir ardiendo por Dios, de cómo nuestro corazón puede seguir ardiendo por Dios, o cómo nuestro corazón puede empezar a arder por Cristo. Y el número 3 dice relación continua con el Espíritu Santo. Y aquí quiero que vayamos nuevamente a Lucas 24 a partir del versículo 44 al 49. Y vemos que la historia de los caminantes de Emaús no terminó solamente con que sus corazones estaban ardiendo por Dios, por Jesús, sino que vemos que después de esto Jesús se aparece a sus discípulos. Es decir, después de que Jesús se aparece a los caminantes de Emaús, se aparece a sus discípulos, y Él les dice y les da la promesa acerca del Espíritu Santo y acerca de que ellos tenían que permanecer en Jerusalén unidos en oración, en ayuno, y que Él enviaría al Espíritu Santo para que ellos pudieran ser llenos del Espíritu Santo. Y Lucas 24, 44 al 49, sigo con la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: entonces Jesús dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es Jesús diciéndole a sus discípulos cómo todo lo que se había escrito en la escritura, desde Moisés pasando por los salmos y llegando hasta los profetas, se había cumplido en él. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Y hablando acerca de lo que dice Isaías 51, de lo que Jesús habría de pasar antes de ir a la cruz. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Y terminamos con el versículo 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Es decir, vemos cómo estos hombres que habían encontrado a Jesús en el camino, que habían dicho: no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos a Jesús hablar, no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos llevaba a través de las escrituras, siendo Él personificado y cumpliendo cada profecía que se había escrito en el Nuevo Testamento. Y ahora vemos a Jesús con sus discípulos, vemos a Jesús en una mesa también, en donde Jesús estaba mostrando su corazón, en donde Jesús estaba mostrando lo que habría de venir. Y les dice: permanezcan aquí en Jerusalén, porque he de enviarles al Espíritu Santo. Y cuántas lecciones, cuántos sermones, cuántas enseñanzas no hemos oído acerca del Espíritu Santo. Y cómo podemos ver que Lucas, en su segundo libro, hablando acerca del libro de Hechos, expone todo lo que pasó y toda la revolución que el Espíritu Santo trajo a la iglesia, o a la primera iglesia, a la iglesia de los primeros tiempos. Y vemos cómo en Hechos 2 dice cómo de repente, cuando los discípulos, los seguidores de Jesús estaban juntos, estaban orando, estaban persiguiendo esa promesa, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos en forma como de lenguas y como fuego que aparecía arriba de sus cabezas. Y vemos cómo este corazón ardiendo por Dios, este corazón ardiendo por Cristo, permanece lleno de fuego cuando tenemos una relación continua con el Espíritu Santo. Y vemos cómo los atributos del Espíritu Santo nos ayudan a ser consolados, nos ayudan a ser guiados, a ser santificados. Y cuando escudriñamos las Escrituras, encontramos más acerca de los atributos del Espíritu Santo.
Pero como hoy como iglesia tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Hoy como iglesia tenemos que anhelar que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, llene nuestras reuniones, llene nuestra adoración, llene nuestra oración de su poder y de su gloria. El avivamiento más grande reportado en la Biblia, el avivamiento más grande de la iglesia de los primeros tiempos, no vino después de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú puedes estudiar acerca de los avivamientos de la iglesia y acerca de cómo a través de los años Dios ha enviado moveres y despertares en su iglesia, vemos que el Espíritu Santo es el factor común de estos avivamientos. Y vemos a Wesley llevando avivamiento a Inglaterra, vemos a Edward Roberts llevando avivamiento a Gales, vemos a Fox Parham y a William Seymour llevando un avivamiento a Estados Unidos a principios de 1900. Entonces vemos cómo la historia de esos avivamientos ha sido marcada por un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Y yo hoy te pregunto, iglesia, ¿cómo nosotros pretendemos vivir y caminar y correr esta carrera del Evangelio sin ser llenos del Espíritu Santo, sin pedir cada día su ayuda, su amor, su llenura en nuestras vidas? Una relación continua con el Espíritu Santo me lleva a una vida de avivamiento constante. Amén. Una relación continua con el Espíritu Santo me lleva a una vida continua de avivamiento. Porque si fuera por una emoción, si fuera por un sentimiento, por un deseo, créeme que en algún punto de nuestra carrera vamos a claudicar. Porque no es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas que el Espíritu Santo pone en nosotros. Amén. No es en nuestra habilidad, no es en nuestro talento, no es en nuestra gracia, sino es por su gracia y por la ayuda que el Espíritu Santo trae en nuestras vidas. Y quiero que te pongas de pie hoy. Y quiero que podamos entender que un corazón ardiendo por Jesús no significa perfección. Un corazón ardiendo por Cristo no significa que somos los más santos, los más capacitados, que somos los mejores. Un corazón ardiendo por Jesús, o un anhelo en nuestra vida de arder por Jesús, es una vida rendida y apasionada por quien dio su vida en la cruz. Es una vida que reconoce el sacrificio de Jesús. Es una vida que reconoce que Jesús murió en una cruz por tus y por mis pecados, y que nadie va al Padre si no es por Él. Quiero que vayamos a Romanos 15:13. Y si el equipo de alabanza puede ayudarme a ministrar, por favor. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, tenemos esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza radica en que Cristo viene por una iglesia, en que Cristo viene por nosotros, su iglesia, en que Cristo preparó para ti y para mí una vida eterna, en la que podemos reinar y en donde adoraremos día y noche. Y yo no sé si eso te da emoción a ti, pero a mí me llena de emoción, me llena de esperanza, me llena de alegría. Hoy tu corazón está ardiendo por Cristo. Hoy tu corazón está apasionado por Él. Al mantener ardiendo nuestro corazón, mantenemos nuestra fe en la esperanza venidera.
la esperanza de que por los siglos de los siglos adoraremos al Alfa y la Omega, el principio, el fin, el que fue, el que es, el que será, el Cordero inmolado por la eternidad. Y todos los atributos y todas las características que tú puedas tener y que tú puedas conocer acerca de Cristo, a ese Cristo que tú amas, a ese Cristo que tú le oras, a ese Cristo al que tú le has llorado, a ese Cristo al que cantamos y al que le decimos: te amo, te necesito. Es el Cristo al que adoraremos por todos los siglos y al que adoraremos por la eternidad. Y yo no sé si eso te da esperanza, yo no sé si eso te da alegría, pero debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra fe radica en que Cristo murió y resucitó, y que Cristo viene pronto, pero no viene por una iglesia pasiva, no viene por una iglesia fría, no viene por una iglesia que ha descuidado y que ha olvidado su primer amor. Viene por una iglesia pura, santa, sin arruga. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser una iglesia como la que describe Apocalipsis, una iglesia que espera ardientemente por ver a su Salvador. Una iglesia que anhela fervientemente a su Redentor. Yo hoy quiero animarte a que puedas abrir tu corazón a Él. Hay muchas cosas que distraen nuestro corazón y nuestra vida de Cristo, pero hoy el Espíritu Santo quiere arder tu corazón. Hoy el Espíritu Santo quiere que tu corazón se encienda nuevamente. Hoy el Espíritu Santo quiere que tu corazón pueda vibrar, que pueda llenarse de amor por Él. Y si tú quieres que tu corazón arda de nuevo de amor por Él, levanta tu mano como señal de rendición, como señal de necesidad a Él, y clámale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, hoy te anhelamos. Espíritu Santo, hoy te anhelamos como una iglesia. Hoy te anhelamos porque tú eres el Rey de todo. Hoy te anhelamos porque sabemos que solo en ti hay esperanza. Y dile: Espíritu Santo, enciende mi corazón por ti. Espíritu Santo, enciende mi corazón de amor por ti. Espíritu Santo, enciende nuestro corazón. Espíritu Santo, hoy te pedimos que enciendas nuestro corazón. Hoy te pedimos que tu corazón arda en nuestra vida, que tu corazón arda en nuestra iglesia, que podamos ser llenos de tu presencia, que podamos correr la carrera con fe, que podamos correr la carrera con amor, que podamos correr y desarrollar disciplinas espirituales que nos ayuden a encontrarnos y a que nuestro corazón arda de amor por ti. Y necesitamos a Cristo, solo necesitamos a Cristo, al Espíritu Santo en nuestro corazón. Dile fuertemente hoy: dame a Cristo, dame a Cristo. Oh, dame a Cristo, solo a Cristo. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y así como esos hombres que caminaban de Maús a Jerusalén, su corazón ardía cuando Jesús hablaba. Así hoy nuestro corazón arde de amor por ti. Dame a Cristo, solo a Cristo. Danos a Cristo, Dios. Queremos ver la belleza que hay en ti.
Gracias por tu palabra, Señor. Que hoy podamos arder de amor por ti, Señor. Que entendamos cuán alto, cuán grande, cuán profundo, cuán inmenso eres tú, que te revelas hoy a nuestra vida y a nuestro corazón. Espíritu Santo, atráenos a ti, guíanos a ti. Atráeme a ti, correremos en pos de ti. Eclesiastés dice: atráeme a ti y correremos en pos de ti. Y él está escribiendo, y yo puedo entender que solamente basta con que una persona pueda ser atraída por Dios para que todos los demás podamos correr en pos de Él. Que hoy podamos ser esa iglesia por la cual nuestros pastores han orado, por la cual nuestros pastores han pedido. Que así como nuestro pastor corre en pos de Cristo, que así como Él derrama su corazón ante Dios, como iglesia podamos correr tras Él. Atráeme a ti, correremos en pos de ti. Que así como nuestro pastor continuamente reconoce su necesidad de Dios, aprendamos de Él y reconozcamos nuestra necesidad, reconozcamos que necesitamos a Cristo en nuestra vida y que necesitamos que Cristo encienda nuestro corazón. Amén. Y dale un fuerte aplauso a la palabra, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.